En este video les explicaré qué hacer durante los primeros días en el cargo de seguridad y salud del trabajo. No importa si ya llevan tiempo en el cargo como jefes o como coordinadores de seguridad y salud del trabajo, no importa. Estos consejos les serán de utilidad. Además, todos los días algo se aprende. Vamos al video. Antes de ver el contenido, los invito a suscribirse al canal, oprimir la campanita de notificaciones, darle like y compartir este video. Compártaselo a todos los parceritos de seguridad y salud en el trabajo. Sé que les va a ser de utilidad. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Antes del año 2015, el área de seguridad se llamaba Área de Salud Ocupacional y se regía con un programa de salud ocupacional. Programa de salud ocupacional antes del 2015. Después del 2015 cambia su nombre por Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Por qué cambia el nombre? Porque nace un decreto que es el decreto 1072 del 2015 y hace ese cambio. Bueno, esta es la diferencia entre los dos. El programa de salud ocupacional hablaba de actividades específicas, ¿sí? Después del 2015 cambia de nombre a Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo y ya se habla de una estructura de un ciclo PHBA: planear, hacer, verificar y actuar. Y esto lo convierte en un sistema dinámico. Ya no son actividades específicas como lo hablaba el programa de salud ocupacional, sino que ya es un sistema dinámico. Por eso se llama Sistema de Gestión en Seguridad y Salud del Trabajo. Ahí está la diferencia. Es muy importante que ustedes primero conozcan esto, porque de pronto hay personas que llevan mucho tiempo y no están ejerciendo el tema de salud ocupacional, o hay personas que hasta ahora están empezando a incursionar para que conozcan como tal esa trascendencia de dónde sale el sistema de gestión. Con base en lo que les acabo de mencionar, lo primero que ustedes tienen que conocer es el decreto 1072 del 2015. Esta se puede decir que es la base legislativa del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo en el país. Entonces, si ustedes van a ser jefes, coordinadores, líderes del área de seguridad y salud del trabajo, se tienen que regir por esta legislación. Yo les quiero dar como un dato si ustedes van y buscan el decreto 1072, se van a encontrar con una legislación de aproximadamente 400 páginas. Pero ustedes deben enfocarse en el título 4, donde se habla de riesgos laborales. Entonces, ustedes van, decreto 1072, buscan título 4, riesgos laborales, y ahí comienza el capítulo 6 y dice Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo. Si ustedes lo hacen juiciosos, pues van a encontrar toda la estructura de cómo hacer un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Yo aquí en este canal estaré subiendo una serie de videos explicando cómo se estructura un sistema de gestión de una forma práctica y efectiva. Entonces, esta es prácticamente, por llamarlo así, la cátedra principal para usted poder tener un sistema de gestión bien estructurado. Listo, ya sabemos, el decreto 1072 del 2015 nos rige cómo estructurar el sistema de gestión. Segundo, cuando ya usted esté ejerciendo el cargo, verifíquese qué actividad económica es la empresa donde está trabajando. Con base en esa información, usted ya puede determinar varios factores: actividad económica y cantidad de trabajadores. Actividad económica: cuando ya usted está trabajando y la actividad económica a la cual usted está trabajando, por ejemplo, textil o transporte o sector salud, verifique qué legislación le aplica a esa actividad económica donde usted está trabajando, para que usted de pronto no se frustre en el ejercer el cargo. Por ejemplo, si usted por alguna razón entró a trabajar a una mina, la legislación que le aplica es el decreto 1886 del 2015. Tiene que comenzar a leerse y a estructurarse y a documentarse sobre ese decreto, porque le aplica específicamente a esa actividad económica. Entonces, lo segundo que usted tiene que hacer es, con su actividad económica, verificar
qué legislación específica le aplica a esa actividad económica. Eso les va a facilitar muchísimo cómo ustedes aumentan sus competencias para enfrentar ese nuevo desafío al cual ustedes están ya empezando a enfrentar. Otra cosa, cantidad de trabajadores. Cuando ustedes tienen claro la actividad económica y la cantidad de trabajadores, ustedes pueden ir a consultar la resolución 0312 del año 2019, en donde muestran los estándares mínimos que deben cumplir en seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con la actividad económica y la cantidad de trabajadores. Si ustedes tienen dudas, ¿qué debo cumplir yo en seguridad y salud en el trabajo? Pues tienen que primero verificar su actividad económica y cantidad de trabajadores, y con base en esa información verificar en la resolución 0312 del 2019 qué le debe aplicar. Les quiero explicar rápido. El decreto 1072 del 2015 sale para todas las actividades económicas, pero resulta que hay empresas más pequeñas que tienen unas actividades económicas, digamos como el sector agrícola. Entonces sacaron la resolución 0312 en el año 2019 precisamente pensando en esas actividades económicas más pequeñas, con menos trabajadores, y a ellos les aplica unos estándares mínimos que deben cumplir en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ya saben, actividad económica, cantidad de trabajadores. Con la actividad económica verifiquen qué legislación les aplica, y con la cantidad de trabajadores verifiquen en la 0312 del 2019 cuáles son los estándares mínimos que deben cumplir en seguridad y salud en el trabajo para la empresa donde entraron a trabajar. Lo siguiente que tienen que hacer es conocer qué certificaciones especiales tiene esa empresa donde entraron a trabajar. Si tiene una certificación ISO 9000, ISO 45000, verifiquen qué certificaciones tienen. ¿Qué tienen que verificar? Verifíquense cuáles fueron los resultados de la última auditoría, cuándo tienen la próxima auditoría, porque muy probablemente usted entró a trabajar y se puede encontrar con la sorpresa: la otra semana tenemos auditoría. Eso puede suceder, ¿sí? Entonces tienen que verificar qué certificaciones tiene, cuándo tiene las próximas auditorías, cuáles fueron los resultados. Esto es muy importante para que usted desde ese principio va a comenzar a aumentar sus competencias para poder enfrentar esos desafíos, que es atender ese tipo de auditorías para poder mantener esas certificaciones al día. Otra cosa que usted tiene que ya también empezar a verificar es conocer la última evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Usted la pregunta: ¿dónde está la última evaluación que le hicieron? Se puede apoyar con la ARL o con la empresa auditora que les hizo esa evaluación. Si no tienen empresa auditora, pues ustedes comienzan a preguntar cuál fue el resultado de la última evaluación. Eso les va a mostrar un contexto de acuerdo cuánto fue el puntaje o el resultado de esa evaluación. Ya usted va a tener un contexto más real de qué se tiene en esa empresa en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Posterior a eso, también es importante conocer cuál es su estructura de trabajo, cómo está estructurada el área de seguridad y salud del trabajo, con cuántas personas usted cuenta, cuántas personas lo componen, qué alcances tiene. Algo muy importante es que busque una conversación con cada uno de ellos, una conversación tranquila. Es estilo entrevista, pero que sea muy amena, para que ustedes conozcan su grupo de trabajo, conozcan con quién viven, qué estudiaron, cuánto tiempo llevan trabajando en esa empresa, qué experiencias anteriores tienen. Pero esta es una actitud muy conciliatoria, no es una actitud jefe sobre la persona que está ahí, sino muy conciliatoria, porque el propósito de esta conversación es conocer su equipo de trabajo. Esto es muy importante para que usted ya comience a clasificar, de acuerdo a las competencias de las personas que usted observa dentro de su equipo, les gradúe sus desafíos. Ahora los invito a que realicen ya un recorrido físico por las instalaciones de la empresa. Este recorrido yo les recomiendo lo siguiente: toda empresa tiene 3 procesos: el de entrada, por donde entran las materias primas, una etapa de transformación de un producto
y una salida de un producto final. No importa si es una empresa de servicios, va a entrar una orden de servicios, adentro se transforma ese servicio y sale un servicio. Entonces, teniendo en cuenta esas tres segmentaciones, usted primero tiene que irse a la parte donde entran las materias primas. Vayan hasta allá, hagan un recorrido con cada jefe de área. Es muy importante que hagan el recorrido con el jefe de área. Cosa importante, hagan el recorrido con una actitud humilde. No se pongan a llegar a identificar peligros o a comparar con la empresa donde trabajaban antes, así la actividad económica fuese similar, porque se van a perder ustedes de aprender nuevas cosas. Si usted llega con un pensamiento que se las sabe todas, pues se va a sesgar y no va a aprender cosas nuevas. Cada empresa hace cosas diferentes por más que tenga una actividad económica similar. Entonces se va a perder de aprender cosas. Recomendaciones en este recorrido. Primero, hágalo con el jefe del área, y que él le muestre todo el proceso. Por ejemplo, si usted entró, es lo recomendable, en el área de recibo de materias primas, pregunte todo. ¿Cuántos trabajadores hay ahí? ¿Qué horarios tienen? ¿Qué materias primas se reciben? ¿Cuáles son los horarios de trabajo? ¿Qué actividades son las que se hacen en esa área? Y lo que usted sí tiene que estar es observando como la actitud de ese jefe. Si el jefe es disciplinado con el área, si tienen un área ordenada y aseada. No es recomendable que hagan identificación de peligros. Para eso ustedes van a tener otro tiempo. El propósito de este recorrido es que ustedes conozcan un contexto de lo que hace esa empresa, de lo que hace esa actividad económica, que la tengan clara. Y luego se pasan al área de transformación y háganlo con el jefe de área. Ese recorrido, sí, háganlo con alguien de seguridad y salud del trabajo, es importante, pero háganlo con el jefe de área correspondiente. Entonces ustedes pasan al área de transformación del producto, hay diferentes líneas de producción, entonces ustedes se van con el jefe y pregúnteles todo. Este producto, cómo lo procesan, por qué hicieron esto, todo. Hagan ese análisis y con una actitud humilde y con una actitud de querer aprender qué es lo que se hace en esa empresa. Posterior pasan al área de despacho, donde sale el producto terminado, y también pregunten todo, las normas de calidad que le hacen al producto, las pruebas, cómo se hacen los despachos, si hay montacargas, verifiquen cómo es la actitud de cada jefe, si es colaborador, si tiene un buen dominio sobre su personal que tiene a cargo. Empiece a ser como una esponja para usted aprender a conocer la empresa. Ese es un contexto que es muy importante para el trabajo que usted va a desarrollar. Durante ese recorrido es importante, ojo a esto, es importante que ustedes conozcan cuáles son sus principales proveedores. Ustedes lo pueden encontrar en el área de compras o en el área de recibo. ¿Por qué es importante conocer los principales proveedores? Porque usted puede preguntar en ese momento, porque usted está en inducción, usted está acomodándose, está contextualizándose de la empresa, es si esos proveedores exigen algo de seguridad y salud del trabajo, si hacen evaluaciones a la empresa, con qué periodicidad. Muchas veces no se sometan solamente a lo que le diga la persona de seguridad y salud del trabajo, sino también pregúntele al área de compras, al área de recibo de materias primas, ¿qué exigen esos proveedores? Muchas veces ellos conocen información que el de seguridad y salud del trabajo desconoce, o el de seguridad y salud del trabajo que estaba ahí se le olvidó contarle, ¿sí? Eso es supremamente importante. También durante este recorrido es importante que pregunten cuáles son sus principales clientes. Eso donde lo preguntan, lo pueden preguntar en el área de despachos o en el área de entrega de producto terminado, en el área de facturación. Esto es importante ¿para qué? Para que ustedes de una vez pregunten si esos clientes se les debe enviar un tema de seguridad y salud del trabajo, con qué periodicidad. Hay clientes que ya tienen establecido que cada mes le deben enviar tal información y esa información depende de su área. Entonces ustedes, como están en ese recorrido de contexto, y recuerden, con un recorrido humilde, no lleguen a tratar de ser una persona como un policía que va a llegar a controlar todo. No,
porque lo que les va a suceder es que se van a sesgar, no van a aprender nuevas cosas. Y la idea y propósito de ese recorrido es que ustedes pregunten y digan, esos clientes nos hacen alguna evaluación, nos hacen alguna auditoría, debemos enviarle alguna información para que ustedes no los cojan fuera de base en que no enviaron esa información y usted queda como con ese poco profesionalismo al ejercer el cargo. Si les ha gustado el contenido de este video, los invito a suscribirse al canal. Compártaselo a los parceritos de seguridad y salud del trabajo, que muchas veces se han tenido que afrontar a diferentes actividades económicas y esto les sirve para poder complementar y ejercer mejor su trabajo. Otra labor que tienen que hacer es verificar su base de datos de los aliados, sus aliados. Ya en su área de seguridad y salud del trabajo, usted debe tener unos aliados. ¿Cuáles esos aliados? La ARL, entonces la base de datos que debe tener usted. Conocer qué ARL está afiliada a la empresa, esos datos de contacto. Segundo, las IPS donde envían ustedes o en donde envía la empresa los exámenes médicos ocupacionales. Usted debe conocer eso debe anotar, venga, ¿dónde envían los médicos ocupacionales? Tercero, proveedores de equipos de elementos de protección personal o proveedores de dotación o diferentes proveedores enfocados a lo de seguridad y salud del trabajo. Otro dato que debe tener dentro de su base de datos es los centros de formación, pues los centros de formación de trabajo en alturas, diferentes centros de formación para el curso de montacarguista. Esa es una base de datos que se la pueden preguntar a la persona que salió o a la persona que usted encontró la de seguridad y salud del trabajo. Ojo con esto, si ustedes traen proveedores que ya vienen trabajando con ustedes, no se sesguen, pueden ustedes observar qué proveedores estaban trabajando ahí y hacer un análisis comparativo porque se pueden encontrar con buenas cosas, hay nuevos proveedores. De pronto usted ya cambió de zona de la ciudad y los proveedores que tienen ahí son más cercanos. Eso es algo muy importante, esa base de datos que ustedes deben tener en su área. Con esta información ya ustedes realmente tienen un contexto de su empresa, conocen su área, saben qué actividad económica, la legislación que les aplica, por qué el 1072. Con toda esta información ya ustedes pueden y se van a sentir un poco más cómodos para empezar a ejercer ese cargo, ese desafío que van a estar ejerciendo el cargo de jefes de seguridad y salud del trabajo. Estaré subiendo contenido de cómo estructurar el sistema de gestión de acuerdo al decreto 1072. Así que no olviden suscribirse al canal, darle like, compartir este contenido a los parceritos de seguridad y salud del trabajo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.